El Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder presenta su programa Profecías Bíblicas Hoy. Un programa que analiza las grandes profecías bíblicas para los últimos tiempos y que anuncia el inminente retorno de Jesucristo por su iglesia. Sea edificado y bendecido por la poderosa palabra del Señor y conozca qué tiempos vive la humanidad y cómo la iglesia debe estar preparada para el retorno del Señor por su santa iglesia. Profecías Bíblicas Hoy. El sueño de la televisión hecho realidad. De regreso vamos a tu tierra, alabanzas daremos solo a ti. Oh, aleluya, aleluya. Estamos presentando al Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder y su programa Profecías Bíblicas Hoy. Glorias, honras y alabanzas para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Pueden tomar asiento. Estamos muy contentos, agradecidos con el Señor. Dios bendiga grandemente al pastor Marcos Morales, a quien admiramos mucho. Creo que es de los pocos defensores de las doctrinas bíblicas que hay y nos sentimos muy identificados con el siervo. Apreciamos mucho al pastor que ustedes tienen en esta congregación. Así que hasta allá, hasta donde nosotros vivimos, en la capital de los Estados Unidos, hasta allá llegan los mensajes del pastor Marcos Morales. Hay miembros de nuestra iglesia que son seguidores de los mensajes que el siervo del Señor predica y que edifican mucho la vida de aquellos que tenemos hambre y sed de la palabra del Señor. Así que para mí es un gran privilegio estar con ustedes, compartir con ustedes, conocer el Ministerio Cruzada de Poder. Es un ministerio que hace ruido. Es una iglesia pentecostal, una iglesia de la que uno puede aprender mucho. Y es que así inició la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, la iglesia pentecostés. En Hechos capítulo número 2 dice la Biblia que un viento recio sopló sobre los que estaban reunidos y ese viento hizo ruido. Por eso que la iglesia del Señor Jesucristo donde quiera produce hermanos, inquietud a los que no conocen al Señor, porque la iglesia verdadera hace ruido. Esté en la ciudad, esté en el campo, donde sea que esté, ahí hace ruido, alaba, canta, bendice el nombre del Señor. Somos una iglesia que adoramos en espíritu y en verdad. Nosotros de igual manera, allá en los Estados Unidos, Dios nos permite dirigir una hermosa iglesia, una maravillosa congregación que el Señor nos ha concedido por su misericordia estar al frente. Este año, en el mes de septiembre, vamos a estar celebrando 15 años de que el Señor nos llamó a este ministerio. Comenzamos como una iglesita chiquitita de 6 hermanos cuando a mí me ordenaron como pastor, y ahora esta pequeña iglesia es una iglesia que está creciendo y es una iglesia de la cual por la misericordia del Señor han salido 13 iglesias en diferentes países, en el Paraguay, en México, en El Salvador, en Honduras y en otros estados de Estados Unidos. Así que damos gracias al Señor porque Dios nos está llevando a predicar su palabra a distintos lugares. Gracias al pastor por ese cariño que nos brinda, a su esposa, a la esposa del pastor. Dios le bendiga, que nos ha recibido muy atentamente. A Marco Junior, que lo conocemos desde hace bastante tiempo, y es lindo poder compartir con esta familia que ama al Señor.
y también es a través del pastor Hugo Albornoz como hemos podido conocer esta misión y con quien tenemos unos lazos bien fuertes de amistad, compartimos y nos sentimos muy en familia con el pastor Hugo Albornoz. Así que reciba un saludo de mi esposa. Ella no pudo viajar ya que tenemos dos niños muy pequeños de 4 y 3 años y es difícil poder viajar con ellos, pero en otra oportunidad, cuando el Señor nos conceda, la estaremos trayendo. Vamos a estar de pie entonces, vamos a leer la palabra del Señor. Sé que ustedes gustan de buena palabra, A mí también me encanta la buena palabra y yo soy poco para escuchar otros predicadores. Yo escucho al pastor Marcos cuando tengo la oportunidad. Y es que realmente son pocos los predicadores de sana doctrina que van quedando en el mundo, pero rogamos al Señor que envíe obreros a su mies, dice la palabra. Pero obreros que lo hagan por amor, que lo hagan porque tienen ese llamado del Señor de llevar el mensaje de salvación. Así que yo soy originario del Salvador. Les invitamos a conocer un día nuestra patria, el pulgarcito de América, así de Centroamérica. Hay algunas palabras de ustedes que me cuesta entender y quizás ustedes les cueste entender algunas palabras de nosotros los salvadoreños. Con el pastor Hugo nos reímos y compartimos y intercambiamos esas palabras y realmente pasamos momentos muy especiales. Vamos a leer el primer libro de las Crónicas, capítulo número 11, y vamos a tomar solo 2 versículos para que el Señor pueda hablarnos. Dios bendiga a nuestro hermano Sergio Ortiz, que me acompaña, es uno de los servidores en la iglesia, muy fiel a la obra del Señor. Y de eso vamos a hablar ahora, de la fidelidad que debemos mostrar a la obra del Señor. Primero de Crónicas, capítulo número 11, y vamos a leer el versículo número 9 y el versículo número 10. Primero de Crónicas, capítulo número 11, versículo número 9. ¿Lo tenemos, amados? ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Leo el versículo 10 nuevamente. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en el reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Vamos a orar para que el Señor pueda hablarnos. Vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestra vida. Le invito que oremos. Padre nuestro que está en los cielos, le damos muchas gracias por este permiso que nos concede de presentar esta palabra a esta maravillosa iglesia que gusta de buena palabra. Esta iglesia, Señor amado, que es testimonio para este país y otros países de Latinoamérica. Gracias, Señor amado, por el pastor Marcos, por esta maravillosa iglesia. Te pido que abras nuestros sentidos espirituales, que tu espíritu pueda hablar a nuestra vida. Exhórtanos si así lo has de hacer. Redagúyenos, repréndenos. Háblanos, Padre, por medio de su Espíritu Santo. Hable a nuestra vida, destape nuestros oídos del alma. Hable, Señor amado, a nuestra vida, que su pueblo ahora oye la misma voz de su palabra. Me encomiendo en sus manos, Señor, creyendo que usted, Señor, respaldará esta palabra que ha puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
y amén. Lo vamos a hacer así como lo hacen ustedes aquí en Chile. Le vamos a dar toda la gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendita la misericordia. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos y hermanas. Regáleme este tiempo con mucha atención para que podamos llevar la palabra del Señor en nuestra vida. Yo creo que todos los que somos lectores de la palabra del Señor conocemos muy bien esta lectura. Y el Señor trataba conmigo esta semana sobre cuál es el pensamiento para hoy, para la iglesia, para esta tarde. Y el Señor ponía en mi corazón un pensamiento sobre qué es lo que estorba, qué es lo que detiene, estorba más la obra del Señor. No sé si usted se habrá preguntado en algún momento, ¿qué es lo que estorba la obra del Señor? ¿Qué es lo que más estorba la obra del Señor para que no sea hecha como Dios quiere que sea hecha la obra del Señor aquí en la tierra? Es importante que usted grabe ese pensamiento. ¿Qué es lo que más estorba la obra de Dios? Y pensaba, hermanos, a la luz de esta escritura, que lo que más ha estorbado, lo que más ha detenido el avance, el crecimiento de la obra del Señor en la tierra, ha sido precisamente la falta de fidelidad hacia la obra misma. Ha sido la falta de fidelidad a la obra, a lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Yo creo que la mayoría sabemos lo que significa fidelidad. Fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, firmeza, constancia a los afectos, ideas y obligaciones. Firmeza, constancia al cumplimiento de las obligaciones que se nos entregan. Firmeza, constancia a las obligaciones. Eso significa fidelidad, firmeza y constancia a las obligaciones que se nos entregan. Y creo que precisamente lo que más necesita ahora la iglesia en este tiempo, lo que más necesitamos, el elemento que más necesitamos es fidelidad. Este elemento de la fidelidad no puede faltar en la iglesia, no puede faltar en la obra del Señor. Necesitamos fidelidad principalmente a Dios en nuestra relación con Él. Necesitamos ser fieles a Dios. Lo dice la Biblia. La palabra del Señor nos lo revela en muchos pasajes de cuán importante es que nosotros seamos fieles a Dios. Hay un pasaje que a mí me atrae mucho y es en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, que dice que seamos fieles hasta la muerte, para que nadie tome nuestra corona, dice la palabra del Señor. Y hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de ser llamado discípulo, siervo del Señor, no es digno de entrar al reino de los cielos. No hay otra alternativa, no hay atajos. Necesitamos ser fieles a Dios si queremos terminar esta carrera del evangelio. Debemos ser fieles, constantes, firmes en nuestra relación con Dios si queremos llegar hasta el final. Porque no es del que comienza, sino del que termina, dice la palabra del Señor. Pero también necesitamos ser fieles a nuestro cónyuge. Necesitamos ser fieles al matrimonio. De lo contrario, un matrimonio no puede perdurar toda la vida. Es necesaria la fidelidad en el matrimonio, en la pareja. Le cuento que mi padre tiene con mi madre 50 años de haberse casado en la iglesia. De haberse casado, hermanos, por la iglesia, en el evangelio. ¿Y saben por qué están juntos? Después de 50 años de casados, porque han sido fieles el uno al otro. Han tenido altos y bajos,
no han sido perfectos, han tenido debilidades, han pasado situaciones difíciles que quizás algunas las desconozco, pero han sido fieles, se han perdonado, se han amado y hasta ahora por este elemento de la fidelidad siguen juntos y creo que estarán juntos hasta que el Señor se lo lleve. Gloria a Dios. Se necesita la fidelidad. Fidelidad es firmeza, constancia a los afectos, ideas y a las obligaciones, al cumplimiento del deber que se nos entrega. Pero saben, y es aquí donde quiero basar este mensaje, también se necesita fidelidad a la obra de Dios. Necesitamos ser fieles a la obra de Dios, porque a lo largo del ministerio que el Señor me ha concedido, a lo largo del ministerio he podido ver que lo que más afecta la obra del Señor, lo que detiene el avance del crecimiento de la obra, no es la falta de un templo. Yo sé que ahorita ustedes están quizás pensando si se quedan acá o no, pero Dios en su misericordia va a proveer, ya sea que continúen aquí o en otro lugar. Pero no ha sido la falta de un templo que detiene, hermanos, el que la obra avance. No es la falta de dinero, porque de todas maneras Dios siempre provee y siempre hay gente dadivosa hacia la obra de Dios, hermanos. No es la falta de un coro que detiene el avance de la obra del Señor. No es la falta de un equipo, porque lo podemos obtener de cualquier manera. No es la falta de literatura, de versiones de la palabra del Señor. ¿Sabe qué es lo que detiene el avance, la obra del Señor? Lo que detiene el avance, lo que detiene la obra del Señor es la falta de fidelidad a la obra de Dios. La falta de fidelidad de aquellos que se encomiendan a cuidar la obra de Dios. La falta de fidelidad de aquellos que ponemos en las posiciones a trabajar en la obra del Señor. Yo sé que quizás no van a decir gloria a Dios ni amén esta tarde, pero lo he podido ver, que lo que detiene el avance, lo que detiene el que la obra crezca, es precisamente eso. La gente no dura en las iglesias, la gente no perdura en los ministerios, la gente no perdura en las posiciones donde se colocan. La gente no es fiel en el privilegio donde se ubica, donde se pone, donde el pastor a través de Dios los ubica. Es poca la gente que uno puede ver en una iglesia y que esta gente puede dar testimonio y decir: yo tengo 15 años de pertenecer a esta iglesia, yo tengo 5 años de pertenecer a esta iglesia, yo tengo 10 años de pertenecer a esta iglesia y aquí me he mantenido en diferentes privilegios. Ese tipo de personas son necesarias en la obra. Gente que sea fiel a Dios, gente que sea fiel a su matrimonio, gente que sea fiel a los líderes, gente que sea fiel al ministerio que se le ha entregado, al llamado que se le ha hecho, a la posición donde se le ha puesto. Pero la mayoría de gente dentro de las iglesias son gente nueva. ¿Por qué? Porque los viejos no son fieles a la obra del Señor. Yo no sé si usted se preguntará cómo fue que el reino de David duró 40 años y fue un reino glorioso, un reino majestuoso, poderoso. ¿Por qué ese reino de David duró tantos años y se mantuvo firme y se mantuvo sólido y se mantuvo estable? ¿Saben por qué? En primer lugar, porque David fue un hombre llamado por Dios. Y un hombre que es llamado por Dios, ni las puertas del Hades ni del infierno van a detener la obra de Dios. Ni las puertas del Hades ni del infierno parará ese hombre, esa iglesia, ese ministerio. David fue llamado por Dios, hermanos. Lo dice el versículo que leímos en el versículo número 9. Oiga lo que dice: David iba adelantando, porque cuando el hombre ha sido llamado por Dios, ese hombre va adelantando. Y dice, y va creciendo David. Pero oiga lo que dice al final de ese versículo: y Jehová de los ejércitos estaba con David. Aleluya. Y si Dios es con nosotros, ¿qué importa que se levante el diablo?
Y si Dios es con nosotros, no importa la turbulencia que se levante sobre nuestra vida y sobre el ministerio que Dios ha entregado. ¿Sabe qué dice Primero de Crónicas, capítulo número 14? Si no me equivoco, el versículo 8 dice que cuando los filisteos se dieron cuenta que David había sido ungido como rey, se levantaron todos se juntaron para buscar a David. Porque David ahora había sido ungido, había sido levantado, establecido como rey. Y ellos sabían que David una vez en el trono les iba a atacar, les iba a eliminar, les iba a expulsar de la tierra que no les pertenecía. David fue un hombre respaldado por el Señor. David fue un hombre, hermano, que la gracia de Dios estaba con él. Dice que Jehová estaba con él, Jehová trabajaba con él, Jehová trabajaba y peleaba por él. Eso es lo glorioso cuando tenemos un ministro, un hombre de Dios que Dios haya ungido. Dios peleará nuestra batalla, Dios peleará nuestra batalla. Y así se levanten los filisteos, y así se levante el diablo, y así se levanten las huestes. Dios levantará bandera a favor de su iglesia. Dicen gloria a Dios, levante la mano y dé gloria a Dios. David fue llamado por el Señor. Por eso es importante que aquellos que aspiran ministerio y los que aspiran un llamado no se metan en este asunto. Mejor dedíquese a vender cebollas y vegetales, porque si no lo ha llamado el Señor, el enemigo lo va a hacer pedazos. El enemigo tarde o temprano lo hará pedazos. Pero si Dios lo ha llamado, con seguridad podemos avanzar, como dice el versículo. Y David iba avanzando, y David iba creciendo, y David iba avanzando, y David iba creciendo, y David iba avanzando, y David iba creciendo. Y yo no dudo que este ministerio, esta iglesia, irá avanzando, irá creciendo. Entre más se levante el enemigo, entre más el diablo, Satanás, y que el Señor lo reprenda, huela que Dios ha ungido a esta iglesia. Dios irá respaldando, Dios irá ayudando, auxiliándonos, aleluya. Yo lo he podido ver, hermano, yo lo he podido ver. Estos 15 años que el Señor me ha permitido, lo he podido ver. Se ha levantado cualquier tipo de diablo, se ha levantado cualquier tipo de Goliat, se ha levantado cualquier tipo de amenaza. Y yo no lo dudo que en este ministerio se ha levantado cualquier tipo de amenaza, se ha levantado cualquier tipo de filisteo. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios ha llamado, cuando Dios ha ungido, iremos creciendo, iremos avanzando como David, iremos creciendo, iremos avanzando, iremos alcanzando territorio en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero también ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué ese reino de David? Ese reino fue grande, poderoso, estable, firme. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe qué significa eso? David no era perfecto, David falló. David, como cualquier hombre, no solo David, todo hombre de Dios va a tener altos y bajos, van a haber situaciones difíciles. Pero David, dice la palabra, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que no era perfecto, pero era humilde. Era un hombre de misericordia, un hombre con el amor de Dios. Un hombre que veía como Dios veía y amaba como Dios amaba. Y eso le agrada al Dios de los cielos, cuando hay un hombre que piensa como Él. Cuando hay un hombre que, hermano, se dispone a hacer la obra como Él quiere que sea hecha, Dios siempre respaldará a ese hombre que empuña la espada, a ese hombre que pelea a favor de Jehová de los ejércitos. A ese hombre Dios no lo desamparará, como le dijo a Josué: no te desampararé ni te dejaré. Aleluya. Levante la manito y dé gloria a Dios. Aleluya. Pero oiga, ¿sabe por qué duró tanto ese ministerio? Si así decimos, ese reino de David, lo dice el versículo número 10. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey.
Dice que esos valientes, 600 hombres, le ayudaron. ¿Cuánto tiempo le ayudaron? ¿Cuánto tiempo les dije que duró el reino de David? 40 años. ¿Cuánto tiempo estuvieron los 600 guerreros valientes con David? Dígalo conmigo, 600 años. 40 años los 600 valientes. 40 años. ¿No cree que no fue fácil? 600 valientes estar con este rey 40 años. 40 años que nunca le traicionaron. 40 años que nunca murmuraron de él. 40 años que estuvieron apoyándole y respaldándole. Dice, estos fueron los valientes de David que le ayudaron en su reino todo el tiempo. Con uno de esos necesito yo, hermanos, que me ayude hasta que el Señor me dé la fuerza o me lleve o venga a traer la iglesia. ¿Dónde estará ese uno por lo menos? Ese uno que sea fiel. Quizás no 600, quizás no 400, por lo menos 100. Hagamos la oración de Abraham, pues. ¿Dónde estará ese uno? Les cuento de un uno que no tiene nombre en la Biblia, que está en 2 de Samuel capítulo 16. Un uno que fue fiel. Porque usted no necesita tener un privilegio en la iglesia para ser fiel. No necesita ser líder, diácono, músico para ser fiel. Usted puede ser fiel desde las bancas alabando el nombre del Señor. Puede ser fiel a la obra con no criticar. Puede ser fiel a la obra con apoyar. Puede ser fiel a la obra con orar por el ministerio, por los que están al frente de la obra del Señor. Y ese uno lo encontramos cuando dice la Biblia que Absalón iba huyendo de los soldados de David. Iba en su caballo y entró por entre el bosque. Y dice la palabra del Señor que como el cabello de Absalón era largo, se le enredó en los árboles y quedó colgado de su cabellera. Pero dice la palabra, y uno mirando a Absalón, ¿sabe qué hizo ese uno? No hizo nada, porque él había oído lo que David les había dicho. David les había dicho, no me le hagan daño al muchacho, no me vayan a matar al muchacho, no me le vayan a hacer nada. Y cuando este uno lo miró colgado, para congraciarse con David, hubiera sacado su lanza y lo hubiera ensartado y lo hubiera clavado. Pero no hizo nada, sino que se fue para donde Joab, el general, y le dijo, aquí mi general Absalón está colgado en los arbustos. Y este Joab se enojó, se enfadó mucho y le dijo, viéndolo, ¿por qué no le mataste? Viéndole, ¿por qué no le mataste? Te hubiera dado 10 siclos de plata. Y este uno, que la Biblia no dice cómo se llama, porque no se necesita tener nombre, le vuelvo a mencionar, para ser fiel a la obra de Dios. Su nombre no importa en el ministerio, su nombre no importa en la iglesia. Lo que importa es que usted haya sido ese uno que se haya mantenido fiel a la obra, fiel al ministerio, fiel a la palabra, fiel a lo que Dios nos ha encomendado. ¿Y saben qué respondió este uno? Aunque me hubiera dado 10,000 piezas de plata, no lo hubiera hecho, porque mi Señor de todas maneras se hubiera dado cuenta y yo hubiera traicionado a mi Señor, porque todos oímos la voz de mi Señor y las palabras del rey, que no le hiciéramos daño al muchacho. Eres fiel cuando nadie te mira. Eres fiel solo cuando estás frente al pastor. Eres fiel solo cuando estás en la iglesia. Eres fiel solo cuando nadie te ve. Eres fiel cuando alguien te ve solamente. Debemos ser fieles
aún en lo secreto debemos honrar a Dios, debemos honrar la iglesia, debemos honrar el ministerio donde nos congregamos, debemos honrar las órdenes que recibimos del cielo. Dicen gloria a Dios, hermanos y hermanas. Pero oiga, dice la palabra del Señor, estos fueron los valientes que ayudaron a David a establecer el reino. 40 años. ¿Cuánto va a durar usted en esta iglesia? O ya está pensando salirse, traicionar. Porque lo que más ha estorbado y estorba la obra del Señor, se lo vuelvo a mencionar, no es la falta de cualquier instrumento, templo, dinero, es la falta de fidelidad. Los que más estorban la obra del Señor son los traicioneros, los Judas. Esos son los que estorban más la obra del Señor. Pero estos 600 estuvieron ¿cuánto tiempo, mi hermano? ¿Un año? ¿2? 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 años. ¿Era perfecto David? ¿Tuvo errores David? Amén, pero ellos ahí estuvieron. Fueron firmes, fieles. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanta fidelidad a David? ¿Por qué tanta fidelidad? ¿Por qué nunca le traicionaron? Nunca le clavaron la espada por la espalda. Porque nunca se sublevaron contra él. Pero ¿saben por qué? Porque esos 600 estaban agradecidos. Estaban agradecidos por lo que Dios había hecho en ellos a través del siervo David. Porque cuando ellos llegaron a la cueva de Adulam, primer libro de Samuel capítulo 22, llegaron sin esperanza, llegaron expulsados de la sociedad, llegaron endeudados, enlutados, afligidos de espíritu, sin esperanza, ni la mujer los quería ya. Eran la escoria, no valían nada. No sabían pelear, no sabían el que era alistarse en un ejército. Y ahora que llegan a la cueva, David los prepara, los hace hombres de bienes, los hace hombres de guerra, los hace hombres diestros para la batalla. Aprendieron a pelear hasta con las dos manos. Habían unos que tiraban las piedras con las dos manos, dice la palabra del Señor. Se les pegaba la mano a la espada a la mano. Eran hombres que estaban agradecidos por lo que Dios había hecho a través de David. Y ellos no podían traicionar lo que Dios había hecho a través del siervo de David. Le pregunto, ¿está agradecido usted con lo que Dios ha hecho? ¿Está agradecido con lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Está agradecido? ¿Y por qué vas a pagar con traicionar? No se recuerda cómo vino a la iglesia, como estos 600 enlutados, decepcionados, a punto de destruirse su matrimonio, con hedor a cocaína, a cerveza, con todos los males habidos y por haber. Yo no sé cómo usted vino a esta iglesia. Quizás no sabía ni cómo leer la palabra, no sabías ni qué era la Biblia, no sabías cómo tratar a tu mujer, no sabías cómo tratar a tu esposa o esposo, no sabías cómo tratar a tus hijos, no sabías cómo tratar a tus vecinos. Eras un delincuente quizás, pero aquí en esta iglesia, aquí en este ministerio o donde nos estén mirando, hemos aprendido la palabra, hemos aprendido por la palabra, por los hombres que nos dirigen,
a ser hombres de bien, hermanos, a ser hombres que amamos la familia. Hemos cambiado nuestra vida. Dios ha cambiado nuestra vida. Ahora nuestra vida tiene un rumbo diferente. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos ejército valiente. Ahora somos pueblo de Dios. Aleluya. Levanta la mano y da gloria a Dios. Estos 600 hombres no sabían hacer nada. Pero ahora que están agradecidos, están dispuestos hasta cortarle la cabeza a su propio hijo de David si era posible. Estaban dispuestos a defender a David. Y usted puede leer este capítulo número 11 de Crónicas y el número 12. Los que estuvieron dispuestos a hacer por el hombre de Dios. Aprendieron a pelear con la espada. Fueron valientes. Se enfrentaban a gigantes. En una oportunidad defendieron una parcela de cebada y pelearon contra los filisteos. En otra oportunidad David, estando en la fortaleza, en la cueva de Adulam, deseó tomar agua del pozo que estaba a la puerta de Belén. Y David ni lo había mencionado cuando estos fueron. Irrumpieron la guarnición de los filisteos y le trajeron el agua a David porque le amaban. Estaban orgullosos, estaban felices, agradecidos. Que ahora eran parte de un reino poderoso. Ahora eran parte de un rey poderoso. Ahora eran hombres que trabajaban y servían junto al ungido de Dios. Aleluya. Es un privilegio trabajar en la obra. Es un privilegio servir en la obra. Es un privilegio haber sido llamados a trabajar en la obra. Pero eso hay que agradecerlo, hermanos. Hay que ser agradecidos. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Y yo no lo digo por ustedes, estoy hablando, esto solo sucede allá en Maryland, en Washington. Uno les enseña la palabra a los hermanos, la Biblia. Así como David les enseñó a estos a pelear. Pero estos no ocuparon las manos y las piedras para lanzárselas a David. Ahora que ya podemos pelear, ahora que ya podemos lanzar piedras, le vamos a lanzar a David. Ahora que ya podemos pelear con las dos manos, vamos a pelear con David. Ahora que ya podemos lanzar la flecha, se la vamos a lanzar a David. No, las piedras las usaron para los enemigos. Las piedras y la destreza que tú has aprendido en el ministerio, úsala con el enemigo, úsala contra el enemigo, úsalo contra aquellos que atacan la obra de Dios. Nunca la uses para tu pastor o tus líderes, sino contra el enemigo, que tiene que ser, hermano, reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. ¿Cómo es posible eso? Que la teología que ha aprendido en la iglesia la sirve ahora para atacar a la misma obra de donde ha aprendido. La Biblia que ahora aprendió a manejarla, la utiliza pero para atacar a los líderes de la iglesia. Todo lo que aprendemos lo utilizamos pero para atacar a la misma obra, para dañar a la iglesia, para dañar la obra de Dios. ¿Sabe qué? Me llama la atención lo que David hizo en una oportunidad. Dice la palabra del Señor que cuando él llegó al campo de Ela, donde estaba el ejército acampado y donde estaban temerosos porque Goliat los estaba desafiando. ¿Sabe que David cuando llega llevó queso para sus hermanos? Llevó pan para sus hermanos, dicen gloria a Dios. Pero llevó piedras para su enemigo. ¿Me oyeron? ¿A quién se le da pan y queso? Ya no respondieron. A tus hermanos, a la iglesia, a la obra, donde comes, donde vives, donde has sido instruido, donde se te ha preparado. Las piedras no son para el ministerio. Las piedras no son para la obra de Dios.
aunque esos que estaban reunidos con Saúl se merecían una buena pedrada, porque no tenían el valor de enfrentarse a Goliat, estaban reunidos en vano. Se merecían que le aventara pedradas a David para despertarlo. Pero él sabía quién era su enemigo. Su enemigo no eran los hermanos. Su enemigo no era el pueblo de Israel. Su enemigo era Goliat. Y por eso fue, hermanos, a la línea de batalla a tirarle piedra a Goliat en el nombre del Señor. Todo el entrenamiento que hemos recibido y recibimos en la obra es para que lo apliquemos contra los enemigos de la obra del Señor. ¿Cómo es posible que uno entre la iglesia, que aquí ha sido preparado, cambiado, transformado, educado, enseñado, después aparezca con el bando de los enemigos, hiriendo a sus hermanos, hiriendo a la iglesia, hiriendo al ministerio, hiriendo a la obra de Dios? Eso no se puede tolerar. Eso no es posible. Pero lamentablemente eso es lo que estamos viviendo y lo que se vive en todo el mundo. Eso es lo que estorba la obra de Dios. Eso es lo que no hace que la obra de Dios avance. Si todo lo que aquí en esta iglesia han venido en todos los años que este ministerio lleva, ¿usted cree que no fuera un ejército valiente más grande? ¿Usted cree que no se avanzara más en la obra de Dios? Pero ¿dónde están? Traicionaron la confianza, traicionaron la obra. Se pusieron a favor del enemigo. Ahora están lanzándole piedras de quien comieron, de donde fueron formados y educados. Y el enemigo se está riendo. El enemigo está aplaudiendo, porque eso está deteniendo el avance de la obra de Dios. Pero si comenzamos a ser fieles a la obra, fieles al ministerio, fieles al llamado, fieles a los hombres de Dios, aunque el enemigo se levantare por donde quiera, no podrá entrar, porque Dios estará a nuestro favor. Él nos auxiliará, Él nos ayudará. Gloria a Dios. ¿Amas a tu líder? Poquitos. Los de allá arriba no dicen nada. ¿Aman a sus líderes? ¿Amas la posición donde estás? ¿Eres fiel? ¿La respetas? Eso queremos verlo de aquí a 10 años si el Señor no ha venido. Que usted siga siendo fiel al Señor. Ama de verdad. Yo sé que el pastor tiene tantas experiencias que contar, pero yo le voy a contar una. Cuando comenzamos la obra llegó un grandote y me dijo: pastor, hasta la muerte, ni muerto me sacan de aquí de la iglesia. Ni un mes duró en la obra del Señor. Ni un mes. Porque nuestro amor no es verdadero, no es genuino como estos hombres. Amaron 40 años. Respetaron 40 años. No traicionaron los 40 años. Fueron fieles. Dicen amén. Como el amor de Cristo. Juan capítulo 13, versículo 1. Así como les amó del principio, dice Juan capítulo 13, 1. Les amó hasta el final. Hasta el final. Voy a terminar con esto. Oiga esto. La palabra del Señor revela que Absalón se rebeló contra su propio padre. Ese espíritu de Absalón abunda en las iglesias. Es muy común. Pero ¿sabe lo importante de estos 600 hombres? Que no se quedaron con Absalón en el palacio. No dijeron: ya es hora de reemplazar al líder, está muy viejo David.
este Salomón, este Absalón es una nueva promesa, nos vamos a quedar con él, es corpulento, es guapo, es de pelo largo, es joven, sabe aconsejar. No. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los hombres valientes de David fueron con él. Salieron de la casa real con David cuando fue huyendo, porque su hijo Absalón se le había sublevado. Pero oiga esto. Y mientras iban en el camino huyendo, dice la palabra del Señor que apareció Simei. Simei era descendiente de la casa de Saúl. Y sabe que cuando un problema viene, vienen muchos otros problemas. Cuando uno como líder está pasando un problema, como que todos vienen a la misma vez. Porque David suficiente tenía con que su hijo se le hubiera sublevado y lo hubiera sacado de la casa. Pero ahora aparece un Simei. ¿Por qué no apareció antes este hijo del diablo? ¿Por qué no apareció antes este Simei, descendiente de la casa de Saúl? Porque así es, hermanos. Cuando uno está en la gloria, no aparecen los enemigos. Cuando estamos pasando los momentos más difíciles, es cuando se levantan más los enemigos. Y dice la Biblia que apareció. Y no crea que le salió a David para darle comida y darle bebida y para decirle estoy contigo, David. Sino que dice la palabra que le decía. Esto lo puede encontrar usted en la segunda carta o en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5. Hombre perverso. Mire cómo el diablo habla contra los ungidos de Dios. Les pregunto, ¿era perverso David? Entonces no le asuste cuando alguien habla ese tipo de vocabulario contra los hombres de Dios. Pero el problema es que nosotros oímos a los Simei, seguimos a los Absalones. Hombre perverso, hombre sanguinario. Hoy Dios te ha recompensado lo que has hecho con la casa de Saúl. Hoy Dios te ha traído la recompensa por la sangre derramada de la casa de Saúl. Mentiras. Estaba diciendo verdad o mentira. Mentira. Porque David jamás mató a Saúl. David jamás le faltó el respeto a Saúl. Al contrario, hizo misericordia con Mefiboset, el nieto de Saúl. Porque cuando el diablo se levanta con falsedad. Pero que el Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda al diablo. Y Ramaya Soja, yo siento la gracia de Dios. Levante la mano. Y Samaya Soja. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Dice la Biblia que comenzaba a decirle más fuerte: hombre sanguinario. Y porque no había Facebook, no lo publicó en Facebook. Hombre perverso. ¿Y qué hicieron los valientes? Los 600 valientes. Es verdad lo que dice Simei. Es verdad. No. ¿Le creyeron a Simei? No. Porque Simei era un desconocido. ¿Dónde había estado Simei cuando David había peleado? ¿Dónde había estado Simei todos los otros años? Pero ahora, en el momento de crisis, aparece Simei. Pero aquí es donde actuaron los valientes, los fieles. Fidelidad, firmeza, constancia a los afectos, a las ideas, a las obligaciones, al cumplimiento del deber entregado. Dice la palabra del Señor que inmediatamente todos, así literalmente dice la Biblia, todos se pusieron a la derecha
se pusieron a la izquierda y a la derecha de David para defenderlo, para protegerlo, para defender y proteger al siervo de Dios. ¿En qué posición está usted como miembro de esta iglesia? En la posición de Simei, porque Simei sabe lo que hacía. Los Simei avientan piedras y polvo, piedras y polvo, piedras y polvo. Hombre sanguinario, perverso, quedó sin voz este Simei y lanzaba piedras y lanzaba polvo y lanzaba piedra y lanzaba polvo y lanzaba piedra y lanzaba polvo. Pero los 600 estaban a la derecha y a la izquierda de David, para que las piedras no lo tocaran, para que el polvo no le cayera. Y continuó Simei todo el camino hasta la ciudad donde iba. Y todo el camino al otro lado del monte iba Simei diciéndole: hombre perverso, hombre sanguinario, lanzando piedras y lanzando polvo. Pero los 600, todos no se apartaron de la izquierda ni la de la derecha, para que nada le golpeara al hombre de Dios. Así es como debes actuar contra la obra de Dios. Así es como debes accionar a favor de la obra de Dios, a favor de la iglesia que predica, a favor del hombre de Dios que predica, a favor del ministerio que hace la obra de Dios. Y uno de los generales, dice la palabra del Señor, que se entró en ira. Dios quiera levante a esos hombres celosos de la obra de Dios, pero no celoso para atacar el ministerio, celoso. Y dijo: ¿quién es este perro muerto? ¿Cómo lo veía allá, hermanos? Como perro muerto. ¿Quién es? El hermano de Joab, Abisai. ¿Quién es? Permite, le dijo al siervo David, que pase y le arranque la cabeza. Qué celo de Dios, hermano. Qué celo a favor del hombre de Dios y la obra de Dios. ¿Quién es este perro muerto? Un perro muerto no vale nada. Eso no valía nada para que esté ofendiendo a mi Señor. Pero mira el corazón de David. David le dice: déjalo. ¿Qué tengo contra ti, hijo de Sarbia? Déjalo. Quizás Dios lo ha levantado para que me maldiga. Y mira la confianza del hombre de Dios, del que es llamado de Dios, porque quizás Dios le ha permitido que se levante. Y quién sabe, esa maldición se convierta en bendición, dijo el siervo de Dios. Así actuamos los hombres de Dios, hermanos, con paciencia, con misericordia, creyendo que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Dicen gloria a Dios. Pero oiga esto, si usted lee el final, dice que todo el camino lo hizo Simei tirando piedras y polvo, piedras y polvo. Y David con sus soldados llegaron cansados a donde iban. Quizás así vamos a llegar a la patria celestial. Ese camino representa el camino de la obra de Dios, el camino del hombre de Dios. Pastor, las piedras siempre las vamos a tener. Las piedras siempre nos van a llover. El polvo siempre va a caer. Y quizás vamos a llegar heridos
Porque no dudo que alguna pedrada alcanzó a David y pudo decir como Pablo: en mi espalda llevo las huellas de Cristo. Pero ¿sabe lo más hermoso es cuando hay gente que apoya la obra? ¿Sabe lo glorioso que es cuando tenemos el respaldo de Dios? Que aunque lleguemos cansados, aunque tengamos que llegar heridos, cansados, pero no desistamos, sigamos con paso firme, que la mano de Dios nos sostendrá. Dice: gloria a Dios. ¿Ya se quieren ir o sigo? ¿Ya se quieren ir o sigo? Bueno, aunque no quiera voy a seguir. Porque en este mismo libro de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 21, versículo 15, hay otra porción lindísima. A estas alturas David ya está anciano, está viejo y ya casi no puede ir a la guerra. Pero ahí están los 600. Ahí siguen los 600, gloria a Dios. Y dice la palabra que fue a la guerra David. Porque uno, hermano, como pastor, como líder, ande quebrado, enfermo, uno siempre ama la obra y sacará adelante la obra del Señor. David fue, dice la Biblia, pero David era viejo y se enfrentó a uno de los descendientes de los gigantes. Y este casi mata a David. Algunos están deseando que se muera el pastor. No, ¿verdad? Ustedes lo aman y quieren que continúe hasta que el Señor venga. Pero algunos desean la caída. Desean la caída de la esposa, del pastor, de los hijos, para quedarse ellos. Pero estos no, seguían firmes. Dice la palabra que casi matan a David. Pero este general, hermano de Joab, dice que fue en auxilio. Fue para ayudarle. ¿Para qué están los valientes? No lo oigo. Vamos a decirlo acá. ¿Para qué están los valientes? Porque si usted lee el capítulo 14, el capítulo 12 de este primer libro de Crónicas, dice que llegaron a Siclac otro grupo de hombres a ayudarles. Y David les dijo: si ustedes vienen a ayudarme y vienen en paz, mi corazón se ligará al de ustedes. Pero si no fuere así, si vienen a entregarme a mis enemigos, que Dios les demande lo que harán. Oiga, hermano. O sea que se están metiendo con Dios. Y le ayudaron a David. Y este mató al gigante. Y ayudó a David. Y le dijeron: ya nunca más vas a salir a la guerra con nosotros, porque no queremos que la lámpara de Jehová se apague en Israel. Respetaban el hombre de Dios, respetaban al ungido de Dios. Sabían que sin el ungido las cosas se terminaban en ese momento para estos valientes. Dan gloria a Dios, hermanos. Llegaron para ayudarle. Para eso es el pueblo, para ayudar a la obra. Para eso son los líderes, para ayudar a la obra. Para que la obra sea hecha como Dios quiere que sea hecha. Qué lamentable, termino, qué lamentable en este tiempo. El Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder ha tenido el agrado de presentar su programa Profecías Bíblicas Hoy. Te esperamos en una próxima oportunidad, en este mismo horario y en este mismo canal, para ser bendecido con la poderosa palabra de Dios y conocer de las grandes profecías bíblicas que anteceden al glorioso retorno de Jesucristo por su iglesia. Que
Dios le bendiga, grandemente. Profecías bíblicas hoy. El sueño de la televisión hecho realidad. Celebraremos tu presencia con cantos y danzas ante ti.